Qué privilegio poder estar contigo sintonizados en este mismo canal. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Quién es Jesús? Y quiero pedirte que leas en casita Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Y quiero comenzar con Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es un texto profundamente teológico. Llega al corazón saber que Dios vino a vivir entre nosotros, que Dios se mudó a vivir con nosotros y habitó entre nosotros. Vivimos en una época en la que existen muchas opiniones acerca de Cristo. Para algunos fue un filósofo, un profeta, para el judaísmo fue un gran sabio. Sin embargo, la pregunta más importante no es lo que la gente dice acerca de Jesús, sino lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Y esta pregunta ha acompañado a la humanidad durante milenios. Gobernantes, filósofos, científicos, teólogos, personas sencillas han dado su opinión acerca de Cristo. Muchos han preguntado quién fue Cristo, quién es este tal Jesús. Pero el cristianismo sostiene una afirmación extraordinaria. Jesús no fue solamente un personaje de la historia, sino que Jesús fue Dios manifestado en la carne. La fe cristiana, por lo tanto, no se sustenta en una idea, en una filosofía o en un conjunto de normas. Se sustenta en una persona, la persona de Jesucristo. Y es por eso que esta pregunta, ¿quién es Jesús?, es fundamental y depende mucho de cómo contestemos esta pregunta para continuar en este proceso de maravillarnos ante aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y déjame decirte que Jesús existía antes de nacer en Belén, porque algunos piensan que la historia de Jesús comenzó en el pesebre. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos lleva mucho más atrás y nos transporta al principio de todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está diciendo que Jesús existía desde el principio y que estaba con Dios desde el principio y que no solamente estaba con Dios, sino que era Dios también. Jesús no comenzó a existir en Belén. Antes de la creación del universo, Él ya existía. Antes de que apareciera el tiempo, las montañas, los océanos y las estrellas, Cristo ya estaba ahí, porque Cristo era la palabra creadora que emanaba de Dios. Por eso Juan conecta su teología con Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 leemos, y dijo Dios y fue hecho. Jesús era esa palabra que creaba, que emanaba de Dios para crear, dar vida, para hacer todo lo que el Padre quería. Pero Jesús no solamente era palabra creadora, era Dios mismo. Por eso Juan no presenta a Jesús como un personaje secundario de la historia, lo presenta como el creador del universo, de quien dependen todas las cosas y por medio de quien fue creado todo. El mundo, el universo fue creado por medio de Jesucristo. Jesucristo le da sentido y propósito al universo. Jesús vino a este mundo con una misión. Él no vino de paseo. Él no vino a saber qué se siente. Él vino para mostrarnos el corazón del Padre. Y es que el ser humano ha intentado imaginarse cómo es Dios. Y de hecho, algunos todavía siguen mirando en Dios un juez severo. Otros lo consideran en un ser distante y silencioso. Sin embargo, Jesús vino para mostrarnos el verdadero carácter del Padre. Cuando miramos la compasión de Jesús, miramos en él la compasión de Dios. Cuando vemos su misericordia, es un testimonio de la misericordia del Padre. Cuando vemos su amor por los pecadores, entendemos cuánto nos ama Dios. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Y algo muy interesante de la práctica de Jesús. Jesús se acercó a quienes todos despreciaban.
Es sorprendente mirar la manera en que Jesús trataba a las personas. Tocó a los leprosos cuando no estaba permitido, convivió con los marginados, defendió a los despreciados y perdonó a quienes la sociedad había condenado. Por eso, cuando la sociedad había condenado a la mujer pecadora que fue encontrada en adulterio, llega Jesús y la perdona. Porque Jesús vino a eso, a perdonar, a dar esperanza, a ofrecer oportunidades, a darnos salvación. Jesús vino a acercarse a la gente, a mostrarnos que Dios es muy cercano, que Dios siente nuestro dolor, que Dios comparte nuestro dolor. Y mientras que los líderes de aquella época levantaban murallas, Jesús tendía puentes, puentes de perdón, de comunicación, de amor, de sanidad, de gracia, de justificación. Jesús tiende un puente del cielo a este mundo pecador para ofrecernos salvación. Por eso Jesús se acercó a la mujer samaritana, porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Pero Jesús fue en contra del sistema, en contra de la cultura, y se acerca a la mujer samaritana para ofrecerle agua viva. Jesús se detuvo frente a la casa de Zaqueo y entró en la casa de Zaqueo cuando Zaqueo era marginado, cuando a Zaqueo lo despreciaban. Jesús dice: yo aquí estoy contigo. Yo quiero conocerte, Zaqueo. Zaqueo tuvo un interés profundo en conocer a Jesús, pero quien verdaderamente quería conocer a Zaqueo era Jesús. El interés de conocer era mayor en Jesús. Jesús quería conocer a Zaqueo y mostrarle amor, mostrarle gracia. Jesús nunca confundió el pecado con el pecador. Los judíos y los fariseos constantemente confundían pecado con persona y ponían la etiqueta del pecado, de la conducta que cometían. Pero Jesús vino a enseñarnos que esto debe separarse. Una cosa es la conducta pecaminosa, pero otra cosa es la persona, y hay que salvar a la persona. Jesús no aprobaba el pecado, pero amó profundamente a las personas. Amó tanto a las personas que hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar a las personas. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él estaba dispuesto a salvar al mundo. Jesús vino para salvar, no vino para condenar. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La cruz del Calvario es la prueba más grande del amor de Dios. Cristo tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos y lo tomó para ofrecernos perdón, un perdón que nosotros no podíamos pagar. Jesús le preguntó a sus discípulos en Mateo capítulo 16, verso 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Iniciamos con esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y Jesús también le preguntó esto a sus discípulos, porque esta pregunta continúa dividiendo la historia. No basta con saber quién fue Jesús. Cada persona debe decidir quién es Jesús para su propia vida. Para algunos será únicamente un personaje del pasado, un personaje de la historia, un judío. Pero para nosotros Jesús es el Salvador. O como dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero también es el Creador que entró en su propia creación. Es el pastor que salió a buscar a las ovejas perdidas. Es el Salvador que entregó su vida para darnos una nueva oportunidad. La historia de la humanidad cambió cuando Él nació. La historia de millones de personas cambió cuando lo conocieron, y hoy tu historia también puede cambiar. Tal vez has escuchado de Jesús durante muchos años. Tal vez conoces algún milagro, alguna de sus enseñanzas, pero hoy la invitación es diferente.
No se trata únicamente de conocer información acerca de Cristo, se trata de conocer a Cristo profundamente. Se trata de tener un encuentro personal con el Señor. Él sigue llamando a las personas, Él sigue tocando la puerta de tu corazón. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él toca y Él toca y Él toca y sigue levantando al caído, sigue consolando al que sufre y sigue dando esperanza a quien ha perdido toda esperanza. Por eso la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesús para ti? O mejor dicho, ¿qué quieres que sea Jesús en tu vida? ¿Tu Salvador? ¿Tu amigo? ¿Tu pastor? ¿Tu consejero? ¿Tu abogado? Lo que sea, Jesús lo será por amor a ti, porque quiere salvarte. La forma en que hoy contestes esa pregunta puede transformar tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no permitas que se quede solamente en tus pensamientos. Llévalo a tu vida. Cristo te sigue llamando, Cristo te sigue buscando con amor. Soy el pastor Leonardo Domínguez. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga y te guarde.